el podcast del Centro Educacional José Miguel Carrera de Recoleta. Capítulo piloto: la pandemia. Saludos a todos los que nos están escuchando. Este es el primer capítulo, un capítulo piloto de un programa de podcast, un programa radial del Centro Educacional José Miguel Carrera. Es un proyecto entre estudiantes y profesores. La idea es que podamos conversar, dialogar sobre algunos temas de interés. En este programa van a participar dos profesores, quien les habla, el profe Fernando Lizama, profesor de lenguaje. Está la profesora Sofía González Miranda, de historia, y dos estudiantes que también nos acompañarán durante este tiempo, el señor Leonardo Mora y la señorita Constanza Cuevas, del cuarto HC. Los invito a saludar. Bueno, darle la bienvenida a los presentes en este formato virtual podcast y también a todos los estudiantes, a toda la comunidad educativa que nos puede estar escuchando. Eso. Leo, Connie. Bueno, yo soy Leonardo Mora, del cuarto HC. Igual, es un agrado estar acá, también conversar en estos espacios que igual para mí son súper necesarios y ayudan a mejorar todos los procesos de comunicación de la comunidad escolar, así. Y se me hace súper interesante y no, hay que darle un pro. Bueno, hola, yo soy Constanza, del tercero HC, cuarto HC, perdón. Y nada, puedo invitar a todos mis compañeros y darle la bienvenida a todos los que se quieran sumar a escuchar este programa. Buena, bacán, chiquillo. Partimos con algo súper interesante que le acaba de pasar a la Connie, que dijo tercer HC. Es como que este año aún no comienza. Este año ha sido bastante extraño. Nos enfrentamos a una pandemia, a un confinamiento, a estar encerrados en nuestras casas lo más posible para poder evitar terminar contagiados con esta extraña enfermedad que está azotando a todo el mundo y con bastante más fuerza a Chile. La idea es que podamos conversar algunas cositas que nos están pasando a todos, hacer algunos análisis sobre eso. La verdad es que dentro de las conversaciones que pudimos tener y un poco generando este tema de reflexión y este contexto que no lo podemos obviar, evidentemente, uno de los temas importantes es ver cómo se ha desarrollado este tema de la pandemia durante la historia, ¿no? Y no solamente en Chile, sino que en el mundo. Algunas veces pensamos y creemos que tenemos en verdad, olvidamos ciertas cosas importantes y claro, la pandemia es uno de esos y cómo nosotros nos vinculamos, nos relacionamos o cómo nos llega el tema de pandémico, epidémico o sanitario en el fondo a nosotros. Entonces, es básicamente eso, un poco que hablemos cómo se ha ido desarrollando la pandemia a nivel mundial y dentro de la historia. Y cómo vemos nuestro futuro, cómo estamos acá presentes, insertos en esta época de pandemia. No sé, los chicos que piensan referente a eso, no sé si justo lo que hablaba el profe Fernando, básicamente que la pandemia nos ha azotado de tal forma que nos hemos visto resignificados en nuestras formas de vida, ¿no? Y una de esas es el estar en cuarentenados, ¿ya? Y eso evidentemente permite que nos volquemos hacia adentro, que seamos un poco más individualistas, pero nadie pensaba que a partir de esta cuarentena la gente se iba a organizar y en vez de generar más individualismo, nos íbamos a unir mucho más,
¿ya? Y eso también hay que rescatarlo, como los colectivos y las organizaciones se han ido formando y han ido tomando fuerza en este momento pandémico que probablemente quizás el gobierno no pensó que la gente se podía organizar en este contexto. Yo creo que el gobierno pensó, perdón, Sofía, el gobierno pensó todo lo contrario a lo que está pasando ahora, pues. O sea, yo creo que ya pandemia con el miedo los vamos a tener sometidos no sé, po, aquel estallido social que pasó en octubre, bajar los humos, parar a las personas y se está viendo, por lo menos yo lo estoy viendo mucho en las redes sociales, que está pasando todo lo contrario, la gente se está uniendo más rabia, más odio, tienen hasta estos personajes, hasta élite que quiere, gobernar, pues, o sea, quiere prácticamente tratarnos como basura en todo momento, pues, ¿cachai? Aprovecharse de nosotros. Y es súper importante igual que pase esto, ¿no? O sea, que nos unamos a pesar de esto, o sea, a pesar de lo que está pasando, de la pandemia, de la cuarentena, de todo eso. Oye, y a raíz de esto también, bueno, justamente una de las cosas dentro de la historia, el tema de la pandemia también nos lleva a ver que, claro, cómo nosotros tratamos el tema de la muerte, ¿no? Porque si nosotros pensamos en cómo llevamos a cabo el tema de la pandemia o cómo ustedes se sienten dentro de este contexto, uno de los miedos es el tema de la muerte, que eso teóricamente se ha trabajado quizás antes más, ¿no? Porque la muerte tenía un significado de alargar la existencia, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿ustedes cómo ven el tema de la muerte? Un tema que es súper poco conversado, porque por esto mismo, porque no se conversa mucho, no es público, es como un tema muy, muy individual, muy de uno, ¿ya? Porque quizás esto también nos lleva a resignificar el tema de la muerte y hablarlo y expandirlo, justamente. ¿Cómo lo ven eso? No sé, es como... A mí no me sorprendería el hecho de la muerte, como que más que nada puedo notar los vestigios del sistema actual en pandemia. Delante el Feña dijo una cuestión de que esta cuestión como que era súper poco usual, como que no era normal, pero es como prácticamente algo que lo que estamos viviendo es algo que se podría esperar dentro de la gestión gubernamental respecto a las pandemias, también de organización política de forma piramidal, es decir, como que unos se salvan la raja y los que estamos abajo estamos pagando todos los platos rotos, po. Y eso más que nada lo más fome de todo, po. Que nuestra clase sea la más afectada durante todo esto, y más que nada es de esperarse, como aquí en el texto salían muchos casos alrededor de todo el mundo históricos donde las pandemias, las enfermedades siempre eran catástrofes por las fallas del sistema de organización política y que también aún sigue vigente. Entonces eso igual es como súper fome. Sí, yo pienso muy, muy, muy parecido a ti, en el fondo la pandemia y cómo los estados han tratado a lo largo de la historia y sobre todo dentro del siglo XIX, XX, XXI, más que ayudar, más que solucionar un problema sanitario, viene un poco a controlar la sociedad, ¿no? Así como a coartarla, como que siento que hay como como disfrazar esta solución sanitaria por control social, y en el fondo sabemos que ese control solamente deviene a unos pocos, ¿ya? O sea, viene a muchas personas, pero esa cantidad de gente, la gente del pueblo, ¿no? No es para la gente más rica o acomodada o privilegiada de este país. Entonces, vemos que el Estado en el fondo nuevamente no responde a estas lógicas de responsabilidad, porque en el fondo es el primer agente institucional que tiene que tener cierta responsabilidad acá. Pero también nos damos cuenta, y justamente lo que hablábamos antes, de
de cómo, debido a la ausencia del Estado frente a soluciones concretas, somos las personas que salimos adelante de manera colectiva y no individual como nos quieren hacer creer, ¿no? Entonces igual es bonito pensar así, que podemos organizarnos fuera de una institución tan gubernamental como es un Estado. Yo creo que aparecen varios temas. Uno que tiene que ver como con el origen o la revisión histórica de la importancia y la trascendencia que puede causar una condición como la actual, una pandemia. ¿Se han dado pandemias en otros momentos? Sí, claro que se han dado. ¿Nosotros hemos vivido otras pandemias? No lo creo. De ahí a lo que yo iba, como la dificultad de poder saber cómo actuar frente a esta situación. Las pandemias siempre han existido. En el texto aparece una cita que es súper interesante, la voy a leer. Las epidemias acompañan a la especie humana desde el origen mismo de la humanidad. La posibilidad de enfermar y morir siempre estuvo presente, de manera agobiante para todos los grupos humanos, hasta por lo menos el siglo XVI y XVII, en que comienza un cambio de actitud frente a la muerte que revela la extensión de la vida y cierta seguridad en la existencia. O sea, aquí se conecta lo que hablaba la Sofía sobre la pregunta que hacía sobre qué entendemos, cómo nosotros nos manejamos frente al concepto de la muerte, y también con lo que planteaba el Leo y la Connie sobre la importancia de esta condición para los procesos sociales. De esta frase, nosotros entendemos que siempre han existido pandemias, siempre han existido estos problemas generalizados de salud que han llevado a que las sociedades se enfermen y obviamente que muera mucha gente. Bueno, hay un concepto ahí que es clave, que es como una pregunta quizás media existencialista, no sé. Si siempre han existido, ¿no seremos quizás los propios seres humanos la pandemia del mundo? ¿Cómo funcionarían estos ecosistemas con nuestra existencia, sin nuestra existencia? Un poco también llevado como a todos estos problemas actuales sobre el medio ambiente. ¿Qué tanto somos nosotros una enfermedad? Algunos han planteado así, casi somos el cáncer del planeta. ¿Estaremos funcionando mal como seres humanos? Y eso será lo que está dañando un poco nuestra convivencia en generalizada. Yo opino que es igual un fenómeno que se da después de una sobrepoblación en el planeta en sí, y un sistema como tal que es nefasto de por sí. Al nosotros ya consumir tanto, también botamos basura, y esa basura no se la traga la tierra, vivimos un espupo de cemento, y ahí es cuando todos los seres vivos, la flora y la fauna, se tienen que adaptar biológicamente a un entorno que es de pura basura. Y ahí es cuando el hecho de consumir plantas, consumir carne también, que se lleva mucho en la industria de la carne, que ya es como también de alto riesgo. Antiguamente las comidas y todo eso eran súper saludables y todo como tal, pero después con el tema de la sobrepoblación, como que la industria se vio obligada a cubrir todo esto. Y ahí empezó a bajar la calidad de todas las cosas y también a hacer cosas que son hasta cancerígenas para nosotros mismos al momento de consumirlas. Y después las botamos y también todo eso lo pescan todos los otros seres vivos. Y es también como se dice así, la cuestión de ese posible origen de esta pandemia, que es como del individuo que comió un murciélago. Como que nosotros llenamos de basura el mundo y el mundo se contamina con ello. Sí, me hace pensar mucho, básicamente también debido, bueno, creo que siempre cuando los países entran en crisis nos sirve también como para mirarnos y mirar qué es lo que estamos haciendo mal.
y justamente una de las cosas es quizás también resignificar nuestras formas de vida, nuestra calidad de vida, nuestro vínculo con el medio ambiente, con el entorno, que no lo respetamos, y eso es así. O sea, más allá de los problemas de la contaminación, que son bastante, estamos insertos dentro de un sistema en el cual cada vez precariza más el medio ambiente y a la población, ¿no? Entonces, las pandemias, bueno, han ido transformándose en el tiempo, pero hay un mínimo común denominador ahí que sería importante también que lo vieran. No sé, a mí con lo que dicen me surgen como igual dos preguntas. O sea, no sé si la solución, o sea, como que me surgen dos dudas. No sé si la solución sería que que la población dejara de sobrepoblarse, o que se enseñara a cuidar el medio ambiente. Pero muchas personas muchas instituciones tratan de cuidar el medio ambiente, de fomentar esto, pero veo que mucha gente como que no le interesa, no como que no le toma mucho el peso a eso. Y yo creo que es porque no te lo enseñan, ¿cachai? No te lo inculcan. Entonces, para evitar estas cosas, yo creo que sería muy correcto que te lo enseñaran, te lo inculcaran desde chica, o simplemente que ya no se sobrepoblara el mundo. Me hace también pensar que justamente hay que valorar aún más y ponerle más importancia y más necesidad casi urgente al tema de la educación y de la salud, ¿no? Si bien el tema del medio ambiente está devastado por el ser humano, no es por todos los seres humanos, y eso nosotros lo tenemos así como que en el fondo nos han hecho creer que poco más por culpa de uno que deja un poquito más la llave correr, hay sequía, ¿ya? Y sabemos que eso no es así, es parte de un modelo político y económico. Entonces también hay que tener consideración en eso, pero la sobrepoblación, y hablando un poco para no irnos tanto en otras cosas, y también lo que planteaba el profe acá, de quizás seamos nosotros la pandemia, más que el medio ambiente, los seres vivos. Nosotros venimos un poco a invadir este mundo y a estructurarlo según ciertas lógicas, algunas veces bien dominantes. Yo creo que la sobrepoblación también tiene que ver con un hecho, bueno, históricamente solamente alguna parte de la población está sobrepoblada, porque la otra es otra cosa, ¿ya? La gente, producto de las inmigraciones, otros procesos sociales, se agolpa en ciertos lugares y no en otros, entonces probablemente no sea lo mismo eso. Hay algunas ideas también que todo esto nos deja como a modo de enseñanza, que tiene que ver con parar quizás un poco con ver los niveles de producción, con establecer, cuando planteo la pregunta al comienzo, digo, si nosotros no somos como la epidemia que está invadiendo el mundo, no, lo digo como de una manera muy metafórica, pero lo que quiero decir es que seremos nosotros y nuestras prácticas, nosotros y nuestra forma de vida. En Chile, por ejemplo, antes de que todo esto ocurriera, la política, una de las políticas, una de las acciones como con mayor fuerza, por ejemplo, es una cuestión tan pequeña como dejar de utilizar bolsas plásticas. Pero si lo vemos a la distancia, eso de verdad ahora resultaría bastante poco práctico, o sea, no tenía un peso tan importante. Hoy día estamos en una cuestión completamente diferente. Nos estamos dando cuenta que en realidad Chile no era un país en vías de desarrollo, no era un país con, no sé, con una clase media. La clase media no existe. O sea, Chile es un país de pobres endeudados, con capacidad de endeudarse, y un país con gente que tiene mucha plata y que para ellos esto es
una enfermedad pasajera, o sea, nada del otro mundo. Algo que a lo mejor les va a coartar seguir ganando tanta plata porque sus empresas de producción no van a poder estar al nivel o a la velocidad con la cual íbamos. Entonces, a lo mejor esto es una especie de pausa necesaria para que reformulemos cómo estamos viviendo. Entonces, hay varias cosas que son súper importantes. Estábamos dispuestos, estábamos preparados para encerrarnos y, por ejemplo, ustedes escolares, dejar de ir al colegio y quedarse en la casa y entender que el aprendizaje también es una cuestión interna, personal, individual. Nos da para pensar mucho. O sea, es cierto, hay cuestiones como mucho más urgentes a lo mejor, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la plata que es necesaria, pero también tenemos que hacer estas pausas y ponernos a pensar un poquitito algunas cosas. Que tú empezaste con una pregunta sobre si nosotros somos realmente la pandemia. La Sofi dijo que una cuestión de que nosotros como que sabemos que hay cosas que están mal, pero como que de igual manera nosotros tenemos que amoldarnos a ello, como que nosotros no somos los culpables, más que nosotros, es como lo que es la pandemia en sí, son las políticas actuales, las cosas que nos han heredado y todas esas cosas, y nosotros ya tuvimos un despertar de ello, pero aún así estamos encerrados, no estamos libres de ello. Entonces, y seguir contribuyendo de la misma manera, y eso igual es súper fuerte, de cómo al ser pobres tenemos que salir a la calle a seguir masificando el contagio, y no por hipocresía, sino por necesidad de un sistema que de por sí ya está muy mal estructurado. Como para ir un poco cerrando y un poco estructurando este programa, me quedo con dos cosas. Una, antes, con lo que decía el Leo también, en base al tema de las responsabilidades, ¿no? Siento que eso es un tema bien complejo porque la gente tiende a pensar, o en los estados en algunos sentidos nos tiran o nos hacen creer que nosotros tenemos la culpa de las cosas. Y eso es súper como que siempre en la vida uno tiene que cargar con culpas. Entonces son culpas que no tenemos por qué llevar. Si bien hay una responsabilidad de autocuidado y cuidado con la gente de nuestro entorno y con la otra y con el otro, acá hay culpabilidades que son compartidas y hay un Estado y un gobierno que no ha dado solución. Y antiguamente la daba a través de todo este tema de la higienización. En el fondo, que la población se tiene que higienizar, era netamente por controlar, que era lo que comentaba un poco antes. También estuvo la Iglesia Católica metida ahí, que estaba encargada de este tema como de controlar el alcoholismo, hacer caridad a la gente enferma, pero siempre desde una estructura mayor. Creo que tenemos que despojarnos de ciertas responsabilidades que no nos atañen. Y en este caso pandémico, la gran responsabilidad no es de nosotros, si bien tenemos que tener autocuidado, sí, lo tenemos que hacer. ¿Tenemos que quedarnos en casa? Sí, nos tenemos que quedar. Pero acá hay políticas de Estado que no están funcionando y no han funcionado. Y parece que mayoritariamente en América Latina y en el mundo no están funcionando. Y también me quedo con lo que dijo la Connie, el tema de la autonomía, y lo que decía el Feña delante, que este tiempo también nos ayuda a reflexionar en base a cómo estamos aprendiendo y investigar también otros tipos de aprendizaje, y eso es súper bonito. Yo siempre he creído que el autoaprendizaje es súper importante para nosotros, para nutrirnos y abrir nuestro conocimiento, pero desde uno, no desde esta estructura quizás escolar que a nosotros sí nos corresponde, pero está dentro de otro marco, de otra lógica, más cuadrado, más curricular, pero también es parte y de nosotros también es interesante que ustedes sepan que hay otras formas de aprender, ¿ya? Y eso también ustedes lo tienen que ir descubriendo, y eso lo da la autonomía, el querer
el conocerse también a ustedes, a uno mismo, porque en el fondo es qué es lo que quiero, qué me gusta, así que son varios temas. Con eso me quedo el día de hoy también, como para concretizar. He escuchado a muchos estudiantes como repetir constantemente el hecho de que no han aprendido nada, de que es un año perdido. Igual es importante dialogar sobre eso, pues, entender si realmente creen que es un año perdido, cómo vivencian todo esto. Yo no siento que sea un año perdido porque igual nos ponemos como en post de pandemia y de sujetos sujetos pobres en pandemia. Como que igual me lleva mucho saber dónde estamos parados. Y también de cómo orientar la lucha y mis visiones hacia otros lugares, como expandir más, o sea, porque, y más allá de las pandemias, también como que lo llevé también al lado de la educación sexual, porque igual donde los gobernadores son como conservadores, como que no tocan ese tema de la sexualidad, y entonces igual es un vestigio también de por sí de que ya la educación sexual también tenga un déficit súper brígido en la sociedad y en la juventud, porque igual es súper fuerte cómo pasa estas cuestiones. Y puta, es como, a mí me llevó a entender eso, estar en pandemia, saber dónde estoy parado y dónde me puedo orientar de mejor manera y todo eso, más allá de fijarme en mi vida cotidiana, escolar y todo eso, como dice el Peña, como que me pongo, como que salgo de mi vida y me veo desde afuera, y es como, igual es súper interesante lo que he rescatado, estar en pandemia y el saber dónde estoy parado. Igual verse de afuera para mí es nuevo. Yo nunca me había visto así como, no sé, ya ustedes me conocen, yo soy como una cabra súper loca, súper extravertida, como dice el Peña. Y nunca, como que nunca me chanto, nunca me centro, siempre estoy como muy para allá, para acá, como volando por todos lados. Y esto como que me ayudó mucho o sea, todo esto, lo de la cuarentena me ayudó mucho a darme cuenta de que la vida puede ser muy injusta, ¿sí? Muy, muy mala, o sea, darme cuenta de que hay personas que son capaces de todo con tal de satisfacer sus deseos, o sea, o sea, como que le está lo mismo pisar al de abajo, no le interesa que hay gente que está pasando hambre, no le interesa que hay gente que está muriendo, no le interesan los niños, no le interesan los adolescentes, no le interesan los adultos, no le interesa nada. Entonces, claro, tú en el colegio lo escucháis y como que lo normalizáis, pero no te dais cuenta, no te llega. O sea, a mí ahora en este momento me está tocando mucho, lo estoy sintiendo, me estoy sintiendo parte de todas esas personas. Siempre he sido parte, pero como que la sociedad logra que tú no te sientas parte y logra como que tú no te des cuenta de tu alrededor. Entonces es súper importante lo que dice el Leo de verse de afuera, ¿cachai? Ya, gente, ya concluyó todo este espacio. Ojalá le haya gustado, le hayan sido de interés los temas que acabamos de tocar. Y como dijimos al principio, este es un espacio político abierto. Vamos a subir este podcast y va a quedar disponible para ustedes. Y si pueden, la cuestión aquí es mejorar los procesos de comunicación y que podamos tocar la realidad de todos nosotros como individuos de la comunidad escolar. Entonces, al quedar abierto pueden dar ideas y nosotros podemos hablar de ello, y ojalá les guste y este proyecto salga a flote. Y esto es para ustedes y que lo disfruten más que nada. Si pueden dar muchas ideas y nosotros podemos hablar de ello, también pueden incluirse acá y podemos llevar una dinámica como tal para mejorar nuestros procesos de comunicación y también de sembrar conciencia entre la comunidad. Ojalá les guste. Ya vamos a concluir esta conversación que tuvimos entre profesores y alumnos con el tema del derecho de vivir en paz. Bueno, aguanten.
el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo nuestra canción